Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy, en esta webinar, donde vamos un poco pues, a introduciros en lo que es el máster en valoración de daño corporal, peritaje médico-legal e incapacidades, desarrollado por AMIR para la UDIMA. Bien, pues es un máster muy completo, muy completo. Eh, es un máster que bueno, pues está relacionado con el ámbito del peritaje médico. Tiene un título muy largo, como, como podéis ver, pero sin embargo lo resumimos, nosotros siempre lo resumimos como máster en valoración de daño corporal, ahora explico el porqué, pero también lo cariñosamente le llamamos como máster de peritaje médico. Bien, pues este máster como anteriormente he comentado, es un máster desarrollado por AMIR, es decir, es un máster, un producto AMIR, con ese estilo tan maravilloso que tiene AMIR. Yo la verdad que llevo ya años trabajando con AMIR, llevo muchísimos años desarrollando procesos, proyectos formativos en el ámbito del derecho sanitario, especialmente para médicos, tanto para abogados como muy especialmente para médicos o profesionales sanitarios. Y la verdad que con quien más a gusto me he encontrado dentro de mi ámbito profesional como docente ha sido con AMIR, precisamente porque he aprendido muchísimo de ellos. Desarrollan sistemas que se adaptan a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y especialmente me gusta mucho porque se adapta a vosotros, de tal manera en la que vosotros podéis desarrollar proyectos formativos, podéis estudiar los distintos cursos, posgrados, etcétera, que desarrolla MIR de una manera sencilla, de una manera muy adaptable a vuestro día a día, a vuestras situaciones familiares, a vuestras agendas, a vuestras consultas, a vuestras guardias, a vuestros quirófanos, a vuestras vacaciones, etcétera. Y a mí ciertamente me ha gustado siempre mucho cómo Amir os trata a vosotros, os ayuda a que precisamente podáis ocupar vuestro tiempo, en el que estáis siempre muy ocupados, tanto por cuestiones familiares como por cuestiones profesionales. Pero, sin embargo, este sistema Amir lo que ayuda precisamente es a que podáis desarrollar un curso de estas características, incluso que tenga un ámbito tan complejo o o que puede parecer tan complejo para vosotros como es la materia, una materia médico-legal. Bien, pues os vamos a resumir muy brevemente cómo se desarrolla este sistema. Pues es un máster que cuenta con 60 créditos ECTS, están avalados por la UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid. Es un periodo lectivo de 12 meses, donde durante esos 12 meses pues, vais a tener un acceso a la plataforma para que vosotros, mediante un formato que es totalmente online, que es flexible, vais a ir cursando el máster pues, a través de distinto material que tenemos y que ahora os voy a comentar. Eh, Tenemos tanto clases teóricas que están grabadas de alta calidad, videoclases, y luego igualmente también tenemos tutorías, tenemos sesiones en streaming donde vosotros también vais a poder despejar las dudas que os vayan surgiendo. Todo ello mediante también un seguimiento directo por parte de nosotros, tanto por mí como el coordinador, como por el resto del profesional docente. Luego también tenemos sesiones en streaming mediante prácticas adaptadas para que no os perdáis nada, para que podáis adaptarlo a vuestra agenda y además que luego, pues imaginaros, pues justo ese día donde se va a realizar esa sesión en streaming, tenéis una consulta, tenéis una guardia, un quirófano, tenéis una cuestión familiar o personal por la que no podéis acudir, pues no os preocupéis porque luego podéis verlo en diferido. Y además, mediante una serie de ventanas que vamos a tener a lo largo de todo el año para que podáis realizar las prácticas con total comodidad. Contamos con un claustro de profesores que son docentes muy expertos en esta materia, en el ámbito del peritaje médico, que está formado tanto por peritos, forenses, abogados, son auténticos especialistas del día a día del ámbito de la pericia médica. Seguimos avanzando y bueno,
¿cuál es nuestra metodología? ¿Cuál es ese sistema MIR que yo os comentaba? ¿Cómo lo hemos desarrollado? Bueno, pues tenemos distintos material didáctico y, en primer lugar, pues como os comentaba, tenemos una serie de videoclases por las distintas unidades, los distintos módulos donde se desarrolla el máster. Y esas videoclases las podéis ver en el tiempo en el que vosotros consideréis necesario, durante ese periodo que hemos comentado de un año lectivo. Y ya os digo, se hace de una manera cómoda, se hace de una manera que es perfectamente para vosotros, para que vosotros lo podéis adaptar como sea, como lo tengáis necesario para vuestro día a día. Bien, pues junto a esas videoclases, se complementan con un material de lectura, que es un material, pues, sobre todo precisamente para ayudaros a despejar dudas, para ampliar información. Y luego igualmente también tenemos una serie de talleres, de tutorías, donde vamos a ver cuestiones actuales del día a día del ámbito pericial. Son sesiones muy prácticas, por supuesto son teóricas, porque también, como es lógico, todo curso precisa de una teoría. Pero nosotros intentamos que esos talleres, aprovecharlo con vosotros, disfrutar con vosotros, porque son talleres que son muy activos. A mí la verdad que me encanta cuando vosotros participáis mucho y entráis en debates muy interesantes, ¿no? Por eso os solemos utilizar y aprovechar esos talleres especialmente a modo de tutoría para despejar las dudas que os vaya surgiendo durante el curso, que las vayáis compartiendo con el resto de compañeros y por supuesto con los profesores que den esas tutorías, pero también lo que vamos a desarrollar a través de esas tutorías, de esos talleres, es cuestiones muy del día a día del ámbito pericial. Por ejemplo, pues nos encontramos el claustro de profesores, lo comentamos y vemos que hay algún aspecto que hemos visto en algún juicio que creemos que es muy interesante de cara a vuestra formación. Pues hacemos una tutoría especial sobre esa cuestión y de esa manera os ayudamos a introduciros de una manera más actualizada en el ámbito del perito médico, de la actividad del perito médico. El máster consta de 4 bloques principalmente, 4 patas de la mesa. La primera de ellas es la valoración del daño corporal. Como al principio os he comentado, cariñosamente nosotros le llamamos máster en valoración del daño corporal. Es un poco para acotarlo, ¿no? Para acotar el nombre tan largo. Pero también tiene su porqué. Precisamente este máster, lo que hacemos es coger las materias que son más difíciles de aprender por vuestra parte, por parte del alumno, porque son un poquito más complejas y necesitan un poco más de tiempo, necesitan un poco más de mimo, más de cuidado por parte del profesorado, para que vosotros precisamente comprendáis y conozcáis esa materia. Pues una de ellas, la principal, es la valoración de daño corporal. Eh, ¿Por qué motivo? Porque a nosotros nos lo ha dicho nuestra experiencia, nuestro día a día. Ya os comentaba que nosotros, tanto los profesores como yo especialmente, llevamos mucho tiempo en el ámbito de la formación de peritos médicos y a través de otros proyectos formativos nos hemos dado cuenta que la valoración del daño corporal es la faceta, primero, es la más compleja de comprender, por eso nosotros le dedicamos un poquito más de tiempo, le damos más mimo. En segundo lugar, es de las facetas donde hay un mayor nicho de mercado de cara al ámbito pericial y además es donde más rendimiento económico vosotros vais a sacar a vuestra actividad pericial. Entonces es muy importante que sepáis manejar bien el baremo de valoración de daño corporal, que sepáis manejaros bien con ello y en el asunto le tengáis miedo. En segundo lugar, también tratamos lo que es la valoración de praxis médica, de práctica médica. No obstante, ya os digo, yo estoy en proyectos formativos que estaban más específicos en materia de praxis médica, apenas tocaban valoración de daño corporal y luego a mí me gusta tener un feedback con los alumnos y a mí me lo comentaban. Pues es que echamos más de menos el tratar más la valoración de daño corporal, porque a la praxis médica le pillamos el tranquillo enseguida. Es cierto, es vuestro ámbito de actuación,
y por eso para vosotros es mucho más cómodo, más fácil el atender la práctica, el análisis de práctica médica. Luego, por otro lado, completamos este máster, lo hacemos más redondo con el análisis de valoración de incapacidad permanente. ¿Por qué motivo? Pues porque la incapacidad permanente es un ámbito, la valoración de incapacidad permanente es un ámbito donde hace falta muchísimos peritos. También es una parte del mercado de la actividad pericial muy importante. Yo creo que incluso más importante posiblemente que en el de la praxis médica. Y ahora os explico el por qué. Y precisamente es muy importante que vosotros también sepáis analizar esa valoración de incapacidad permanente. No hay otros proyectos formativos en el mercado que contemplen esas tres líneas de actividad pericial. Especialmente que haga más énfasis, más hincapié en lo que es la valoración del daño corporal. Por eso, a mí cuando desde AMIR me comentaron que que les ayudara a desarrollar un proyecto formativo relacionado con el ámbito del peritaje médico, eh, en una reunión que tuvimos les comenté, bueno, vamos a hacerlo, pero precisamente vamos a hacer un máster que sea lo más práctico posible en varios aspectos. Primero, para que los alumnos aprendan de una manera práctica, pero especialmente que los alumnos le saquen un mayor rendimiento. ¿Por qué motivo? Porque fijaros, les voy a dar unas líneas muy simples de datos. La valoración del daño corporal es necesaria. Lo primero que una valoración de daño corporal la tiene que hacer un médico. Entonces, es muy necesaria para cualquier tipo de situación donde una persona ha sufrido un perjuicio psicofísico. ¿Cuándo se puede producir un perjuicio psicofísico? En muchísimos ámbitos. No solamente en el ámbito de una posible negligencia profesional médica, en un accidente de circulación, en una caída en la calle, en una agresión. Hay muchísimos ámbitos donde se necesita una valoración de daño corporal. Por eso os comentaba que el nicho de mercado donde más actúa, donde más participa un perito médico, es precisamente en el ámbito del daño corporal. En segundo lugar, desde mi punto de vista, nos encontramos la incapacidad permanente, incluso quizás a la par o posiblemente incluso por encima del análisis de praxis médica. La incapacidad permanente precisa necesariamente un informe de un perito médico, porque ese perito médico lo que tiene que valorar es si a un trabajador eh, le corresponde o no una prestación por una incapacidad permanente, es decir, que no pueda continuar prestando su trabajo o no pueda desarrollar ningún tipo de trabajo. Por ello, el trabajador solicita una prestación a la seguridad social y ahora mismo la verdad que vivimos un mundo en el que las arcas de la seguridad social pues pues están bastante vacías, ¿no? No están muy completas y eso tiende precisamente a que al final las prestaciones pues no se suelen conceder, ¿no? Por ello, hace falta judicializar este tipo de procedimientos y es necesario un informe de un perito médico que desarrolle un informe de estas características. Pues bien, nosotros en el máster os ayudamos, os enseñamos, os mostramos cuáles son las principales líneas, los principales requisitos, cuáles son los principales elementos que tiene que conocer un perito médico para desarrollar un informe pericial de incapacidad permanente. Y luego, por otro lado, tenemos la valoración de praxis médica. Valoración de praxis médica se da en situaciones en las que hay una reclamación por una supuesta negligencia profesional médica. De tal manera que se hace necesario pues, un informe de un perito médico para valorar una praxis. Bien a favor, bien en contra, pero a fin de cuentas tiene que ser un perito médico el que haga esa valoración. Si miramos por datos estadísticos, son más los informes médico-periciales que se desarrollan en el ámbito de la valoración de daño corporal, incapacidad permanente, que en el ámbito de la praxis médica. No obstante, ya os digo, nosotros tocamos esas tres patas de la mesa y atendemos a una más, que es la siguiente. Y esta no la digo yo, a mí me lo dicen los propios alumnos, me lo dicen me lo han dicho durante muchos años, ¿no? Y es el ámbito de la materia legal que se analiza durante el máster
relacionado con el ámbito del derecho sanitario. Me explico. Nosotros, durante el máster, dado que vamos a ver cuestiones relacionadas con el ámbito de la praxis médica, con el ámbito de la valoración corporal, vemos las cuestiones un poco más delicadas de la medicina. De tal manera que se hace necesario también inculcaros pues, una serie de formación relacionada con el ámbito del derecho sanitario. Herramientas que vosotros veis en vuestro día a día, como pueden ser la historia clínica, el consentimiento informado. Yo sé que me vais a decir, pero Isra, ¿a mí qué me vas a enseñar pues, cómo rellenar una historia clínica si eso es algo que hago durante todo el día? Pues os va a sorprender durante el máster cuáles son esas facetas legales que precisa una historia clínica completa, ese traslado de la información entre el médico y el paciente, cómo debe ser completo desde un punto de vista legal y que nos evite problemas luego, pues, posteriormente, pues, de cara a una posible reclamación, cómo prevenir reclamaciones, pues todo eso también lo vemos durante el máster. Por eso yo os digo que es un máster muy redondo, tocamos estos bloques principales y ya digo, pues a través de estas 6 unidades. Introducción al derecho sanitario en España, la responsabilidad del profesional sanitario en la relación médico-paciente, la actividad del perito médico, la valoración del daño corporal, la valoración de incapacidades permanentes y por último, lo que os comentaba, esas sesiones prácticas donde se analizan prácticas de casos reales y precisamente para favorecer mediante ese sistema, ese método AMIR, que vosotros podáis participar en las sesiones prácticas, si bien puede ser que en vuestra situación, pues a lo mejor, oye, mira, Isra, pues yo es que va a depender de si tengo guardia o va a depender porque tengo una situación familiar un poco compleja, pues a lo mejor no me puedo conectar. No os preocupéis, vamos a tener varios periodos ventana a lo largo del año para que podáis realizar distintas prácticas de valoración de daño corporal, de valoración de incapacidad permanente, de valoración de praxis médica. Y ya os digo, todo ello a través de un sistema muy sencillo, muy fácil de adaptar para vosotros porque está desarrollado por Amir y tiene muchísima experiencia en este ámbito. Ya digo que yo he aprendido muchísimo, muchísimo trabajando para Amir y desarrollando distintos proyectos formativos. Pues bien, esto es de manera muy resumida en qué consiste nuestro máster. Os dejamos aquí un enlace, ¿de acuerdo? Para que podáis, bueno, pues a través de estos QRs, pues podáis pedir información a través de la web. Aquí tenéis la propia web. Y también y pedir información a través de WhatsApp. No sé si hay preguntas. No obstante, yo sí que os voy a ir comentando alguna cosilla que sí que me habéis preguntado o que nos trasladáis al equipo de cara a las dudas que pueden surgir para meteros en esta aventura, ¿no? De cursar un máster de estas características. Bueno, lo primero, desde mi punto de vista, es felicitaros por atreveros a hacer un máster de este tipo, porque es un máster porque muchas veces me lo preguntáis, ¿no? Oye, Isra, pero, y claro, es que es un máster de peritaje médico, pero es un máster que es muy legal, o sea, que tiene mucha parte legal, tiene mucha parte de derecho, es fácil de comprender para un médico. Claro, efectivamente, por eso os lo comentaba, yo os felicito porque es un máster que es para valientes, en el sentido de, oye, me voy a marcar en una situación donde yo voy a ver medicina legal, aspectos de la medicina legal que no tienen nada que ver con lo que os han enseñado en la facultad. Y todo ello es porque nosotros vemos los aspectos de la medicina legal que son propios de vuestro día a día. Entonces, dentro de la facultad nos enseñan lo que es la medicina legal relacionada pues, con las distintas normas, leyes que tenéis que necesariamente que conocer para poder trabajar de una manera más cómoda. Pero no os asustéis, no es un máster que tenga mucho apartado legal. Es necesario, es lógico, es necesario. Pensar que vosotros tenéis que cambiar un poco el chip porque en muchos aspectos tenéis que dejar a un lado lo que es
vuestra percepción como médicos para tener esa percepción como peritos. Por eso es muy importante que vosotros conozcáis esas normas, que conozcáis las doctrinas jurídicas relacionadas con varios ámbitos y que os van a convertir en muy buenos peritos. Yo eso lo veo mucho en mi día a día. Muchas veces los abogados que nos dedicamos a la defensa de médicos ganamos los juicios no tanto porque tengamos razón, que sí, sino porque muchas veces a lo mejor nos encontramos con abogados y peritos que no controlan de esta rama, no controlan de derecho sanitario. Entonces, muchas veces incluso ellos reflejan dentro de su defensa determinados aspectos que a nosotros nos viene fenómeno para nuestra defensa. Y todo ello es porque no conocen bien estos aspectos dentro del ámbito del derecho sanitario. Por poneros un ejemplo, eh, el error de diagnóstico no es muy distinto la percepción del concepto del error de diagnóstico desde un punto de vista puramente legal, perdón, puramente médico, a lo que es desde un punto de vista médico-legal, a un punto de vista desde el ámbito del derecho sanitario. Son aspectos que son muy distintos y eso luego durante el máster lo apreciáis, lo percibís y os dais cuenta. De hecho, muchas veces, incluso a lo mejor hasta durante las tutorías, los talleres, las clases, muchas veces a lo mejor comentamos noticias o comentan los alumnos alguna noticia, alguna cuestión actual y nos lo dicen, ¿no? Oye, pues el otro día estuve viendo la clase de donde se explicaba el concepto médico-legal del error de diagnóstico y me llamó mucho la atención una noticia que he visto, tal. Entonces, eso poco a poco se va viendo cómo vosotros vais percibiendo esos conocimientos que se van desarrollando, se van implementando durante el máster. Luego, pensar que nosotros tampoco os vamos a exigir en este máster que tengáis un conocimiento como si fueseis un letrado. No tiene sentido. Pero sí es importante que conozcáis bien esa faceta, que conozcáis bien cómo funciona la mentalidad de los jueces, cómo se resuelven las cuestiones tanto en el ámbito de valoración de daño corporal, en el ámbito de praxis médica o en el ámbito de las incapacidades permanentes eh, y cómo precisamente el perito médico tiene que manejarse dentro de ese contexto. Pero, ya os digo, no os vamos a pedir que sepáis de memoria una ley, no tendría sentido. Pero sí que es muy importante para un perito, para la actividad del perito, que tengáis esos conocimientos, esas nociones de derecho sanitario. Luego, por otro lado, también me habéis preguntado en alguna ocasión, me habéis comentado, oye, Irra, ¿esto tiene salida? ¿Tiene salida laboral? A ver, sí, sí tiene salida laboral. Es muy necesaria para el sistema judicial, es muy necesaria la existencia de peritos. Ahora mismo tenemos mucho déficit de peritos. ¿Por qué motivo? Pues porque hay muchísimos procedimientos tanto extrajudiciales como judiciales, donde se hace necesaria la participación del perito médico. Por poneros un ejemplo muy rápido, mirad, el baremo de valoración del daño corporal, que es la ley 35/2015, eh, pues esta norma establece que la valoración del daño corporal tiene que realizarla un médico. Entonces, ya solo con eso daros cuenta, cualquier tipo de situación donde haya un menoscabo psicofísico a una persona, pues imaginaros, una persona que se cae en un centro comercial, por ejemplo, pues el daño que sufre necesita que sea un perito médico el que haga esa valoración. Pero estamos hablando de la persona que reclama. Imaginaros las compañías de seguros. Las compañías de seguros necesitan muchos peritos de confianza que hagan esas valoraciones, que sepan manejarse bien en el ámbito del baremo de valoración del daño corporal y les ayude pues, a establecer reservas, a llegar a acuerdos justos, a defender un caso, si al final se judicializa, porque no todo se judicializa. Y eso solamente en el ámbito de la valoración de daño corporal. Pero ya os digo, aquí tocamos muchas patas. Tocamos también la valoración de incapacidad permanente. Hay muchísimos procedimientos de reclamación a la seguridad social de una prestación de incapacidad permanente que son desestimados. Entonces, se hace necesaria la participación de un perito médico que haga el informe pericial para reclamar judicialmente
esa prestación por parte del trabajador. Y luego también, por supuesto, en el ámbito de la praxis médica. Yo sé que el ámbito de la praxis médica es vuestro favorito porque es el más entretenido, ¿no? Son cuestiones muy entretenidas, donde se analiza si un determinado acto médico o actos médicos eh, se han realizado de una manera correcta, conforme a la lex artis, como se suele decir, o si existe una posible, o si existe una negligencia en el actuar de esos profesionales sanitarios. Pero claro, como es muy próximo a vuestro día a día, yo sé que es lo más entretenido, es normal. Pero yo digo que estamos en un máster que lo que queremos es, en el momento en el que se obtenga la titulación, podáis salir al mercado con confianza y además con confianza y con nuestro apoyo, porque no termina, nosotros vamos de la mano con vosotros, no terminamos en el momento en el que ya obtenéis el título. Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier cuestión. Yo sigo en contacto con muchísimos alumnos que a lo mejor pues me llaman por teléfono y me comentan, oye, Isra, o me whatsappean. Isra, mira, es que tengo un tema que me han asignado y es que tengo una duda, no sé muy bien cómo enfocar esto. Mira, no te importa que te llamo en 15 minutos y lo comentamos, perfecto. Pues oye, nosotros desde luego os ayudamos, ¿vale? Vamos de la mano con vosotros y os damos ese empujón para que desarrolléis bien esa actividad pericial. Luego, por eso digo que es una actividad que es muy necesaria eh, 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 que tiene mucha importancia en el ámbito judicial. Eh, una cosa, eh, os habéis formado como médicos, muchos de vosotros, la mayoría, ha desarrollado luego ha cursado una especialidad vía MIR, es decir, habéis estado estudiando años, años, años. Eh, es una manera de sacar un mayor rendimiento a vuestros conocimientos. Y solamente con hacer un informe pericial al mes. O sea, estamos hablando al mes, o sea, que es algo que no os va a ocupar mucho tiempo, pero solamente uno al mes, estamos hablando, incluso vamos a olvidarnos a lo mejor de un par de meses de verano, en el sentido de, pues, oye, si os vais de vacaciones y demás y tal, imaginaos hacer 10 informes a lo largo del año. Eso os va a dar muchos rendimientos económicos de cara, pues, oye, a aumentar y a sacar más provecho de esos conocimientos que tenéis y que habéis estado desarrollando durante tanto tiempo, que tanto esfuerzo os ha costado. Entonces, por eso digo que es un máster que le vais a sacar mucho provecho. Eh, Luego, por otro lado, también me han realizado muchas preguntas con respecto a esa actividad pericial, sobre cómo es la ratificación. Es una de las cosas que más os preocupa en el sentido de, pero una ratificación necesita, me tengo que coger el día, tengo que tener más cuidado de cara a mi agenda. Pues vamos a ver. Eh, Lo primero, que muchos procedimientos no se judicializan, en muchos procedimientos se llegan a acuerdos. En segundo lugar, ha habido una reforma legal el año pasado, una reforma amplia de los procedimientos judiciales en todas las jurisdicciones, y precisamente a través de esa norma, lo que establece es que son normas, es una norma que lo que pretende es precisamente dar agilidad al sistema judicial. ¿Y de qué manera se le puede dar más agilidad al sistema judicial? Pues precisamente facilitando que las personas puedan participar de una manera más cómoda en los procedimientos judiciales. ¿Y cómo se hace ello? Pues a través de las tecnologías. Pues chicos, como estamos ahora mismo, así se hacen hoy en día las ratificaciones periciales. En mi día a día, en torno al 80-85% de las ratificaciones periciales se hacen online, de manera telemática, es decir, las hacéis desde vuestra casa, desde vuestra consulta, y eso facilita mucho, pues, que no tengáis que desplazaros, que no tengáis que perder a lo mejor parte de la mañana o la mañana entera para hacer una ratificación,
y facilita muchísimo, muchísimo el trabajo, especialmente a los peritos. No solamente a los peritos. La ley establece ese tipo de medidas tanto para testigos, incluso para mí, para profesionales de la abogacía, que puedan participar de una manera telemática en un procedimiento de cara a facilitar que esos procedimientos se desarrollen, que no tengan que suspenderse porque a lo mejor el perito no puede acudir porque tiene exceso de trabajo, no puede suspender su agenda o porque incluso, no sé, pues le coincide a lo mejor con otro informe, con otra ratificación pericial. Lo que trata en este caso nuestro sistema judicial es adaptar ese tipo de cuestiones y facilitar el desarrollo de la actividad pericial y de la actividad profesional. Pues ya os digo, no os preocupéis tanto por ese tipo de situaciones. Luego, con respecto a salidas profesionales, pues mirad, bueno, por poneros un ejemplo, perdón, de lo anterior que os comentaba. Hace poco, un juicio en Cádiz, eh, cogió el juez y directamente preguntó a las partes, ¿hay algún problema porque todos hagamos la vista de manera telemática? Tanto su señoría, como los abogados, como los peritos, como los testigos peritos. Eh, pues no hay ningún inconveniente, pues lo hacemos así. Pues chicos, estaba su señoría en Cádiz, uno de los abogados en Sevilla, yo en particular en Madrid, uno de los peritos estaba también en Madrid, otro de los peritos en Zaragoza, otro de los peritos se encontraba, me parece que en Huelva. O sea, imaginaros, ¿no? La situación. Pues hoy en día todo eso es muy fácil, porque se hace todo de una manera telemática. Además, los juzgados cuentan con varias plataformas para poder hacerlo. Pues falla una, pues tienen otra y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Eh, de hecho, hace poco tuve también un procedimiento, un juicio, donde falló el sistema y llegó su señoría y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si la perito tiene posibilidad de conectarse por el teléfono, pues directamente lo hacemos con el teléfono y ya está. Y la perito estuvo conectada con el teléfono, sin ningún tipo de problema. O sea, yo os digo, ni siquiera un ordenador. Está con el teléfono, se hizo la conexión y no hubo ningún tipo de problema y se pudo desarrollar la prueba sin ningún tipo de problema. Salidas al mercado, que es otra de las grandes preguntas, es lógico, ¿qué me hacéis? Bueno, como salidas al mercado son muy amplias también. Va a depender sobre todo de vosotros, va a depender de vosotros, pero nosotros os ayudamos. ¿Por qué digo que va a depender de vosotros? Porque va a depender también de lo que os mováis. Pero esto es tanto en el ámbito pericial como en vuestro ámbito médico, en mi ámbito como abogado, por ejemplo, pues es normal. En cualquier tipo de ámbito profesional va a depender un poco de que yo busque trabajo. El trabajo no viene a buscarte a ti, ¿no? Son situaciones así. Pues nosotros ya os digo, igualmente también tenemos una sesión, una clase especial además, con uno de los profesores que es muy especialista en este ámbito porque él trabaja con muchos peritos dentro de su ámbito de trabajo y como director de uno de los principales bloques de seguros de España. Entonces, él está muy acostumbrado a este día a día, ¿no? con los peritos. Entonces, ya os digo, os damos ese empujón, os enseñamos cómo dar esos primeros pasos, pero no obstante, ya os digo, se puede trabajar con abogados, establecer esas relaciones, ¿no? Esas interrelaciones, pues de cara pues, a que os vayan asignando casos, se puede trabajar para compañías de seguros, se puede trabajar para gabinetes periciales, podéis trabajar de manera propia de cara a desarrollar informes periciales. Hace no mucho un alumno me lo comentó, dice, Jolín, es que fue poner en LinkedIn que estaba cursando el máster y jolín, es que enseguida se pusieron en contacto conmigo para comentarme, pues de cara a posteriormente pues incorporarme a un gabinete pericial. Para mí lo importante es que todo este tipo de relaciones que podáis realizar con despacho de abogados, gabinetes, compañías de seguros, es perfectamente compatible con vuestra profesión asistencial médica. Es perfectamente compatible. Pensar que los informes periciales los vais a desarrollar desde casa.
o desde casa o desde vuestra consulta. Pues tenéis un hueco. Mira, pues me voy a seguir trabajando con este informe que estaba haciendo, porque tengo este hueco libre. Pues lo hacéis así perfectamente. Entonces ya os digo que es una actividad que da pie a que podáis desarrollarla de una manera muy, muy sencilla. Disculpadme, voy a poner a cargar el ordenador. Ya está. Me está poniendo aquí batería baja. Y ya os digo que es muy fácil de compaginar. Es muy fácil de compaginar. Eso sí, tenéis que tener en cuenta, pues, en este caso, pues, el tema de si tenéis que solicitar compatibilidad, si tenéis que la verdad que no conozco ningún caso donde no se hayan concedido la compatibilidad a un médico para que no se le haya concedido, pues, de cada desarrollo de una actividad pericial. Principalmente porque sabemos, todos los que nos movemos en este ámbito, incluidos los servicios de salud, sabemos lo importante que es un perito, ¿no? Entonces, ya os digo, es muy fácil de compaginar, es una actividad donde vais a sacar mayor rendimiento todavía a vuestros conocimientos. Y luego, con respecto a cuánto dinero se puede ganar con un informe pericial. A ver, yo ahí no os puedo ayudar mucho, pero porque no os puede ayudar nadie. Eh, Esto es un poco, a ver, no hay un precio estándar de un informe pericial. El precio de un informe pericial va a depender de la dificultad de ese informe pericial. Por ejemplo, si tenéis que hacer un informe pericial de un latigazo cervical, donde a lo mejor la indemnización va a ir en torno a los 2.000, 3.000 euros, pues lo que es lógico es que se adapta vuestros honorarios, al igual que los abogados también adaptamos nuestros honorarios a la indemnización que se puede obtener. Pero también tener en cuenta que el trabajo que se va a desarrollar es muy sencillo, es mucho más sencillo que en otras situaciones donde hay una pluralidad de lesiones, etcétera, etcétera, que se me hace necesario un informe pericial más completo, ¿no? Pero ya os digo que no hay un estándar con respecto al tema de los precios. Sí es cierto que a lo mejor pues, los gabinetes periciales sí que establecen a lo mejor pues, una cartera de servicios para compañías de seguros, por ejemplo, y ya establecen pues, una serie de precios promedio. Bueno, no obstante, también un gabinete pericial os garantiza, o es una manera de garantizaros, pues que vais a tener una actividad mucho más amplia, ¿no? Porque son ellos los que, en este caso, pues os van a dar los asuntos. También una cosa importante es que el límite lo ponéis vosotros, en el sentido de, pues mira, justo este mes es que estoy hasta arriba de informes periciales y porque he cogido ya varios y tal y no me quiero saturar mucho. Pues oye, el límite lo ponéis vosotros. También os digo, un informe pericial no se hace de la noche a la mañana. Me explico. No va a llegar el gabinete y os va a decir, mi doctor, es que necesito este informe para pasado mañana. No, no, no va a ser así. Los tiempos judiciales, por suerte, por suerte sobre todo para nosotros, para los abogados, no son, y también para los peritos, por supuesto, pero no son tan rápidos, no son tan rápidos. Vosotros os vais a manejar con tiempos muy óptimos para poder realizar un informe pericial. ¿Vale? O sea, que vais a disponer de mucho tiempo para poder realizar ese estudio. Pues os digo que es algo perfectamente compatible y perfectamente se puede compaginar con vuestro día a día. ¿Bien? Y bueno, no sé si tenemos alguna duda, porque no sé si me estoy yendo un poco de tiempo. Si hay alguna pregunta que a lo mejor se haya realizado. Es que desde aquí no puedo ver Ay, no puedo ver el chat. Es que desde aquí, a ver un segundo. A ver ahora. Sí, a ver, nos comenta Aine si podría coordinar una videollamada para aclarar varios aspectos del máster. Sí, sí, sin problema. Si queréis hablar con los compañeros en este caso no sé si son de atención al alumno, no sé muy bien quién lo puede llevar, pero si quieres, Aine, ponte en contacto con nosotros y yo encantadísimo, me pongo en contacto contigo de cara
hablar contigo personalmente y vamos, sin ningún problema, ¿eh? Yo encantado, sí. ¿Es posible el teletrabajo? Sí, sí es posible, lo que comentaba antes. La, el, eh, eh, y más sobre todo hoy en día, y más sobre todo hoy en día. La verdad que la ley que entró en vigor en abril del año pasado, el 3 de abril del año pasado, es decir, que ya los juzgados, porque al principio puede parecer que, bueno, hasta que los juzgados se adapten y demás, no, no. Los juzgados están ya muy adaptados, es una ley que lleva ya cursando, está vigente desde hace ya tiempo, mucho tiempo, y existen muchos medios y muchos mecanismos de cara a poder desarrollar la ratificación pericial de manera telemática. Pero igual, es que la actividad del perito es un estudio, es un análisis que realiza de un caso a través del análisis y estudio de una historia clínica, aparte de la historia clínica, pues una determinada documentación concreta, ¿no? De ese caso. Eh, Ahora, sí, perdonadme. A ver, ¿qué aconseja para empezar a trabajar? ¿Gabinete propio? A ver, em, un gabinete, bueno, gabinete, perdón, coma, propio, vale. Sí. A ver, está bien meterte primero en un gabinete, porque el gabinete sí que te va a ir dando casos. Yo lo primero que haría sería crear un buen currículum y mover el currículum y luego ya empezar a trabajar. No obstante, ya os digo, nosotros vamos de la mano con vosotros. Hay muchísimos alumnos, muchísimos, de verdad, y a mí me encanta que suceda así porque eh, yo aprendo con vosotros, es algo que a mí me gusta mucho el ayudaros y a lo mejor pues me comentan, mira, es que tengo un tema de una incapacidad permanente y es que es un trabajador, mira, si no te importa te explico un segundo, no hay problema. O si no puedo atenderos en ese momento, mira, pues justo voy a entrar en sala, si no te importa cuando salga te llamo, por ejemplo. Pues mira, pues sucede esto, pasa esto, tal, tal, tal. Oye, mira, pues yo creo que lo puedes llevar desde este punto de vista. Eh, Quizás a lo mejor tienes que darles más este enfoque, es decir, que nosotros os ayudamos. O, mira, tengo una valoración de daño corporal y mira, me preocupa esto. ¿Qué opinas? Pues nosotros lo comentamos con los profesores. O sea, ya os digo que vamos de la mano con vosotros. ¿Vale? A ver, un momentillo. Dice, la evaluación corporal se requiere la valoración del paciente de forma física, exploración, o se basa en los informes. Va a depender un poco de la cosa, o sea, de la situación, del caso en concreto. Normalmente sí que hace falta la valoración, ¿vale? Pero es que va a depender de muchas cosas. Incluso muchas veces la propia información la vamos a obtener en la historia clínica y entonces lo que es la exploración física no va a ser necesaria. Va a depender un poco de cada caso, ¿vale? Incluso por rizar el rizo. Se dan situaciones en las que a lo mejor trabajáis junto con otros compañeros y a lo mejor la labor de exploración la hace un compañero y hacéis un informe colegiado. Y ese informe colegiado viene firmado por dos peritos y a lo mejor un perito se encarga de un estudio concreto y otro perito se encarga de hacer la exploración y ampliar información con respecto a alguna cosa. ¿Vale? ¿Es posible un teletrabajo desde otro país? Perito en Alemania, inicio en España. Pues, oye, por ser posible es posible. Por ser posible se puede dar, ¿eh? Yo no conozco a ninguna persona que se encuentre en esa situación, pero porque a lo mejor tampoco me lo han trasladado así. Lo que sí sé es que ha habido peritos que han ratificado desde otros países. Porque hace no mucho tuve un tema donde un perito trabajaba como médico me parece que era como una especie de compañía lo diré, de cruceros, como una especie de compañía de cruceros. Y la ratificación la hizo no sé si fue desde el propio barco, pero porque estaban ya atracados en el puerto y la hizo desde su puerto, o desde una oficina del puerto, lo que sea. Pero sí porque me llamó la atención, vamos, me llamó la atención y me dio muchísima envidia, porque no sé si estaba en el Caribe o no sé dónde.
Pero es que hoy en día es que eso funciona todo tan sumamente bien que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Vale. Pero ya digo, es que se ha facilitado mucho. Pensar que cuando tuvimos la situación de pandemia del tema del COVID, eh, nosotros los abogados, bueno, lo que es el sistema judicial, pues fue una situación un poco pues de aprendizaje de lo que estamos viviendo ahora mismo, porque en aquel momento, cuando ya se abrieron los plazos, cuando ya se empezaba a mover un poco el sistema judicial, claro, fue muchísimo tiempo y hacía falta que los juicios salieran adelante. Pues los juicios eran como estamos ahora mismo así, de esta manera. Y eso sirvió para darnos cuenta que el sistema puede funcionar perfectamente. De hecho, es que está funcionando hoy en día sin ningún tipo de problema. Ya os digo. Ujú. Bueno, no sé si Einer está escribiendo, no sé si tenéis alguna duda más. Bueno, yo desde luego ya os digo, es un proyecto formativo con el que yo me encuentro muy contento, muy cómodo. Sé que funciona porque es que funciona el sistema MIR y a mí, bueno, es algo que he ido viendo durante todas las ediciones en las que llevamos desarrollando este máster. Entonces, ya os digo, si os gusta el ámbito médico-legal, si os gusta, bueno, si queréis sacar más provecho a vuestros conocimientos médicos y obtener un dinero extra de cara, bueno, pues a una actividad que podéis desarrollar sin problema en vuestro tiempo libre, sin ningún tipo de problema, eh, es una buena opción. Desde luego es una buena opción. Muy bien. Pues, chicos, no sé no obstante, si os van a... Ah, muy bien, ahora comento esto, Lorena. No obstante, comentaros, si os surgen más dudas y demás, no pasa nada, nos las podéis, podéis poneros en contacto con Amir y nosotros eh, os la resolvemos sin ningún tipo de problema. A ver, condiciones del curso, fechas de comienzo y finalización. Bien, a ver, la siguiente edición comenzamos a finales de febrero, ¿vale? A finales de febrero. Es un año lectivo, es decir, que termina en febrero del año que viene. Y a finales de febrero del año que viene. Con respecto al tema de precio, si te digo la verdad, no tengo ni idea. Ahí tienes que consultar a los compañeros, ¿vale? De hecho, seguramente haya ofertas, ¿vale? Ya haya promociones. Las condiciones del curso. Muy bien. Muy buena pregunta, Lorena, porque creo que se me ha olvidado comentarlo. Bueno, es lógico, es un máster y el máster, para conseguir ese apto, tenéis que aprobar una serie de pruebas, ¿vale? Nunca mejor dicho. Eh, Hay que hacer un examen teórico tipo test y no obstante, ya os digo, no os preocupéis porque vosotros tenéis todo el material de cara a formaros y podéis hacer el examen tipo test a lo largo de todo el año, ¿vale? No es que digamos, oye, el máster empieza en febrero, el examen lo tenéis que hacer en julio. No, no. Lo podéis hacer en julio, como si lo queréis hacer en agosto, en septiembre. No hay ningún tipo de problema porque es un sistema diseñado para vosotros. Es un sistema muy flexible en ese sentido. Luego, por otro lado, hay que hacer un ejercicio práctico que es como una especie de examen práctico, ¿de acuerdo? Con respecto a un supuesto hecho de valoración del daño corporal. Y luego también hay que hacer un trabajo fin de máster, pero no os preocupéis porque vais a tener un tutor, ¿vale? Que tire de vosotros con respecto al trabajo fin de máster, ¿de acuerdo? O sea que en eso no hay problema. Y luego, por otro lado, también están las prácticas. No obstante, las prácticas, ya os digo, como hay varios periodos de ventana, es decir, tenemos un mes hay práctica, otro mes no, otro sí, otro no.
de cara a que vosotros podéis participar en las prácticas. Si podéis participar en todas, perfecto, o sea, genial. Pero sabemos que es complicado porque muchas veces, pues a lo mejor no dispones de la agenda para poder hacerlo. Por eso se ha diseñado este sistema. En lugar de a lo mejor poner todas las prácticas en un mes concreto, pues se va haciendo a lo largo de todo el curso para que podáis participar en el mayor número de veces que podáis. Bien. ¿El máster va siguiendo unas pautas a la hora de realizarlo o lo hacemos a vuestro ritmo? Chicos, a vuestro ritmo. Lo hacéis a vuestro ritmo. No obstante, nosotros tenemos con vosotros una primera tutoría de comienzo de la edición en la que os explicamos, os damos pautas y os explicamos bien cómo funciona todo. eh, eh, y os damos pautas de cara a cómo poder gestionarlo de la mejor manera. Aún así, a mí me ha ocurrido, pues a lo mejor con compañeros, con compis que están cursando el máster y a lo mejor me dice, mira, Irra, es que he tenido, pues oye, he tenido un problema con el tema, con el trabajo, pues porque, oye, me puse en una comisión de servicio, que he tenido que hacer tal, no he podido hacer el mejor seguimiento que yo quería en estos 2 meses. No te preocupes, venga, que nosotros tiramos de ti. Vamos a ver, ahora dime ahora mismo más o menos en qué posición estás. Pues oye, mira, me he visto tal unidad y tal unidad. Vale, mira, pues vamos a ir haciendo esta cosa, os programamos agendas si lo necesitáis, etcétera, etcétera. O sea que no os preocupéis con eso, ¿vale? A ver, dice, mi experiencia en Costa Rica, en 2019 inicié en mi puesto como médico evaluador del Estado. Qué interesante, de inmediata transformación en medicina del trabajo. Y tuve que buscar una instrucción, pues aquí la evaluación de incapacidad permanente te viene muy bien. Y tuve que buscar una instrucción como esta, porque me fue indispensable para trabajar tanto en seguridad social como consultor de abogados, muy bueno, para valoración de casos en sede judicial. ¿Tiene muchísima salida? Sí, es que tiene mucha salida. Mirad, hay peritos que tienen muchísimas tablas, que llevan años, años en ejercicio, y a mí me sorprende, porque yo también llevo temas de incapacidad permanente, y a lo mejor le comento, oye, mira, es que tengo un tema de incapacidad permanente y tal. Uf, no, 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 yo es que con claro, los temas de incapacidad permanente se llevan en la jurisdicción social. Y la jurisdicción social le da miedo a los abogados, o sea, a muchos abogados, imaginaros, ¿no? Porque es una jurisdicción muy especial. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros os enseñamos a manejaros como pez en el agua en la jurisdicción social. Entonces, me sorprende que hay muchos peritos que tienen muchísimas tablas y que no se atreven a hacer un informe de incapacidad permanente, por ejemplo. O se me ha dado el caso, que a lo mejor ha habido algún perito y me ha consultado alguna cuestión, pues que mira, me han comentado esto y tal, y se nota que no se ha formado con nosotros porque no sabe bien cómo desarrollar un informe de esas características, ¿no? Entonces es lo que os comento. El ámbito de la incapacidad permanente tiene muchas salidas, pero porque hay mucha demanda. Eso es un poco la cuestión de la ley de la oferta y la demanda, y hay mucha necesidad de peritos en ese sentido. Fijaros que en la jurisdicción social hay juzgados que se ponen solamente, o sea, se ponen días concretos para hacer solamente juicios de incapacidad permanentes o juicios de la seguridad social. Ah, por eso digo que hay mucha necesidad en ese sentido. Ujú. Sí, eso es, efectivamente. Ujú. Eso es. Sí. Y además que es muy importante, porque el perito lo que hace es dar luz al juez a esos conocimientos que necesita. Entonces necesita saber qué es lo que le pasa al trabajador para saber por qué le corresponde esa incapacidad permanente. Bien. Vale. Pues muy bien, chicos. Es que no sé si nos hemos ido del tiempo, porque yo con los tiempos me manejo un poco mal. Pero pues como justo me ha saltado un mensajillo que ponía 5 minutos, pero no sé si se refiere a la webinar o a lo mejor a la plataforma. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti. Bueno, pues no obstante, insisto, cualquier tipo de duda nos contactáis y encantado de ayudaros. Bien, muy bien. Pues, pues nada, pues muchas gracias por estar ahí y espero veros pronto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta luego, chicos. Un saludo.
Hasta luego.